Ave María Purísima, Sagrado Corazón de Jesús. En el Evangelio que acabamos de escuchar, Cristo va a su ciudad, a donde se había criado. Y hay una paradoja de este Evangelio y también de la vida cristiana, que siendo Dios omnipotente, sin embargo, hay algo en el ser humano que puede hacer o puede de algún modo, ahogar esa omnipotencia de Dios, y es la falta de fe. La falta de fe a Dios le ata las manos, pareciera. Cristo va a su ciudad y dice el Evangelio, no hizo allí muchos milagros a causa de la falta de fe de esa gente, a causa de la falta de fe. Por eso, qué importante que es la fe. ¿Cuántas veces, cuántas curaciones en el Evangelio, cuántas curaciones en la vida de la Iglesia que reclaman esa fe? La fe no es sentir. Muchas veces tenemos esa mala concepción de pensar que tenemos fe si sentimos algo. Eso no es la fe. La fe es la certeza de las verdades que esperamos. La fe es un don. El día del bautismo, el día que fuimos bautizados, hemos recibido aquel gran don que es la fe. San Pablo va a decir que ahora vemos como en un espejo. Antiguamente los espejos eran muy rudimentarios, no como ahora, y se veían las cosas de modo difuso. Bueno, por la fe vemos los misterios de Dios de modo, podríamos decir, difuso. Y algún día veremos esos misterios cara a cara. Pero qué terrible en este Evangelio que muchos que veían a Cristo y sin embargo se van a quedar con solamente el aspecto humano de Cristo. Estaban admirados de las cosas que Cristo hacía, y es más, decían, habla como quien tiene autoridad, una autoridad especial. Sin embargo, no reconocen su divinidad. El gran dilema del Evangelio va a ser que muchos van a ver a Cristo en un aspecto puramente humano, y que también eso nos puede pasar a nosotros. Quedarnos solamente en el aspecto humano al ver la Iglesia, al ver a Cristo, quedarnos en un aspecto puramente humano y no penetrar, no profundizar en la divinidad de Cristo. Dicen una frase, se admiran de Cristo y luego dicen, pero ¿no es este acaso el hijo del carpintero, el hijo de José? Es decir, se quedan solamente en la humanidad de Cristo, pero finalmente no se postran ante su divinidad. Es aquello que le pasó a los fariseos. Los fariseos ven los milagros de Cristo, pero sin embargo no se convierten. Hay un libro de Chesterton que se llama La esfera y la cruz, que habla del duelo entre un ateo y un católico. Un ateo que atacaba, que en un momento de la historia ataca al católico atacando una imagen de la Virgen, y el católico, como buen hijo de María, lo libra a duelo. Quieren librarse a duelo el ateo porque ha ofendido, el ateo porque tenía la convicción de que todo eso no existía, y el católico porque tenía la convicción de que eso realmente existe, y por eso querían librarse a duelo. Así pasa el libro, donde el católico le empieza a dar, antes de librarse a duelo, todas las razones por las cuales había que creer. Y el ateo, sin embargo, no se convertía. Y al fin del libro, cuento un poco el final, en un momento hay un milagro que sucede, un episodio milagroso, y el ateo, en ese momento, cae de rodillas. Hace un acto de humildad. Y ahí le cae el 20, podríamos decir. Como dicen aquí en México, le cae el 20 y se convierte. O sea, la fe es un don de Dios. Yo puedo ver terribles milagros
y seguir con el corazón endurecido. Por eso los demonios creen y tiemblan, tienen fe, creen y tiemblan, pero no se convierten. Por eso qué importante que es que ante la fe nos pongamos de rodillas. El cardenal Robert Sara, hablando de que en estos tiempos son tiempos en los cuales son tiempos de apostasía, tiempos en los cuales falta la adoración, dice, hoy son tiempos en los cuales nuevamente debemos adquirir eso que ha perdido el hombre moderno, ese ponernos de rodillas ante la adoración del misterio. Dice el cardenal Sara, en verdad, hoy tenemos que temblar, tenemos que aprender de vuelta a adorar. Dice que debemos tener, como decía San Agustín, ese reverente temor ante Dios henchido de amor. Es ese temor de saber que estamos frente a la divinidad, frente a Cristo, pero henchido de amor, henchido de amor. En este Evangelio, Cristo les reprocha entonces su falta de fe. Les reprocha que ellos vienen esperando que Cristo sí que haga algún milagro, pero que no quieren convertirse. Y por eso les dice que nadie es profeta en su tierra. Es decir, les reprocha que, en fin, ellos no buscan a Cristo, por ser Dios, sino que, en fin, lo están buscando por los signos que ha hecho en otros lados. Y fíjense la reacción de haber pasado de admirar a Cristo, lo llevan para despeñarlo a un alto monte. ¿Cuántas veces cuando el ser humano busca a Cristo con interés humano, qué fácil que es que se cambien esos sentimientos? Cuando no buscamos a Cristo por Cristo, puede suceder que terminemos odiando a Cristo. Y eso es lo que hace el mundo contemporáneo. El mundo contemporáneo ha renegado de Dios y termina queriendo matar a Dios. Papa San Juan Pablo II decía en una carta en la cual le habla a la Iglesia en Europa, en el año 2003, decía: el olvido de Dios condujo al abandono del hombre. El olvido de Dios condujo aún a atacar al hombre mismo. Dice, si Dios no existe, entonces todo está permitido. Decía alguien. Si nos olvidamos de Dios, caemos en la cultura de la muerte. Dice el Papa San Juan Pablo II, asistimos hoy al nacimiento de una nueva cultura influenciada en gran parte por los medios de comunicación social, con características y contenidos que a menudo contrastan con el Evangelio y con la dignidad de la persona humana. Cuando perdemos la fe en Dios, se generan los Auschwitz contemporáneos. Auschwitz es el campo de concentración. No se explica si no es por la falta de fe. Cuando el hombre se olvida de Dios, se vuelve contra el mismo hombre. Por eso en estos tiempos que se busca tanto la paz de las vacunas, podríamos decir, por decir una frase, qué terrible es que se busque la paz sin Dios, que se busque un orden sin Dios. Eso va a querer hacer el anticristo. Va a querer que haya una paz sin Dios. Y la paz sin Dios no existe. Papa Benedicto XVI también decía, el hombre separado de Dios se reduce a una sola dimensión horizontal. Y precisamente este reduccionismo es una de las causas fundamentales de los totalitarismos que en el siglo pasado han tenido consecuencias trágicas, así como la crisis de valores que vemos en la realidad actual. Ofuscando la referencia a Dios, se ha oscurecido también el horizonte ético. Cuando hay crisis en la fe, ¿por qué estamos mal hoy en día en el mundo actual? ¿Por problemas económicos? ¿Por problemas demográficos? El gran problema actual es la crisis de la fe. Si México, si Argentina, si el mundo está mal, no es simplemente por el problema político, que los hay. El gran problema es la crisis de la fe.
Y es por eso que hoy, como dice también el Papa Benedicto XVI, dice: cuando se quita a Dios del medio, se deja espacio al relativismo y a una concepción ambigua de la libertad que, en lugar de ser libertadora, acaba atando al hombre a los ídolos contemporáneos. Hoy vemos un mundo que mucho habla de libertad y sin embargo es el mundo más esclavizado actualmente. Y es por eso que la verdad, dice el Señor, os hará libres. Es por eso que la fe verdadera, bien vivida, os hará libres. Y es por eso que hoy pedimos al Señor en este Evangelio, como pedía el Señor al pueblo de Israel: ojalá escuchéis hoy su voz, no endurezcáis el corazón. Pedimos a Dios, Señor, que no se endurezca nuestro corazón. En el Evangelio que acabamos de escuchar se ve un ejemplo de apostasía. Cuando no miramos a Cristo con ojos de fe, cuando no vivimos la fe en plenitud, se cae en lo que hoy vivimos, la apostasía contemporánea. El gran pecado de nuestros tiempos es la apostasía, el renegar de la fe. Cuando un católico no vive de la fe, puede terminar renegando de su fe. No basta con tener fe. Padre, yo creo todo lo que usted me dice, yo creo todo lo que dice la Iglesia, yo creo. No basta con creer. Hay que vivir de la fe. ¿Qué es esto? Es ser coherente. Padre, yo creo todo esto, pero sin embargo vivo en unión libre, pero sin embargo hace 20 años que no me confieso, pero sin embargo soy injusto en mi empresa, pero sin embargo robo, pero sin embargo sé que debo dejar este pecado y no lo dejo. No basta tener fe. Hay que vivir de la fe. Sin embargo, Señor Padre, yo creo, pero en esta enfermedad me rebelo contra Dios. No basta con tener fe. Pidamos la gracia de vivir de la fe. Dice San Pablo: el justo vive de la fe. Hoy vivimos, decíamos, una crisis en la fe. Así como al Señor le decían en este Evangelio: ¿no es este el hijo de José? Es como diciendo: ¿quién es este hijo de José que viene a decirnos cosas con autoridad? También hoy día se dice a la Iglesia: ¿quién es la Iglesia para decirnos qué debemos hacer? Es ver a la Iglesia sin ojos de fe. Vieron que hoy mismo el cardenal Robert Sarr ha escrito un libro justamente alertándonos contra esa falta de fe actual. ¿Cuántas veces hoy en el mundo se trata la Eucaristía sin fe? ¿Cuántas veces? Es que me puedo enfermar, entonces comulgo con la mano, en la mano. Pensemos eso, si bien en lugares no hay un pecado mortal, pero sin embargo el gesto mismo, poner a Dios en la palma de mi mano, que no es consagrada, en el caso de un laico, ¿no revela una crisis en la fe actual? No digo quien lo haga con culpa, pero el signo en sí mismo, deberíamos temblar. Hoy, al menos en mi país, no sé aquí, en mi país, en Argentina, se abrieron el anteaño pasado, se abrieron todos los comercios, restaurantes, cines, y lo último, la iglesia. Lo último. Que se pusieron más trabas a la iglesia que cualquier tipo de cine, restaurante y demás. Revela la crisis de fe de nuestra sociedad contemporánea, y es por eso que hay mucho más aquí en México. México debe ser luz en la fe. Aquí la Virgen de Guadalupe es lumbrera en la fe, porque es la primer conquistadora de la fe de los mexicanos. Aquí los cristeros que combatieron por defender su fe. Nunca debemos olvidarnos que aquí en México hubo un testimonio de fe, y ustedes como mexicanos y el mundo, como siguiendo su ejemplo, recordar que deben ser lumbrera en la fe. Hay algo que tiene México que los que venimos de afuera lo notamos muy claramente, y es bueno que lo sepan, y que lo diga a veces alguien que viene de afuera. Algo que aquí impacta mucho. Yo apenas llegué aquí, notaba, y lo noto hoy, y que tal vez esto no está en Argentina tan fuertemente,
El argentino es más racional, tal vez. El mexicano tiene una fe muy viva. Y también en México, que tal vez no se da tanto en Argentina, así como hay por un lado una fe muy viva, también hay un ataque a la fe de apostasía. La apostasía es renegar de la fe, eso es la apostasía. Hay un ataque apóstata mucho más fuerte que en otros lados del mundo. Pidamos a Dios que nos conceda la gracia de vivir de la fe. Y pidamos la gracia de ser luz en la fe. Voy a leer finalmente, para terminar, un escrito de un santo mexicano que se llama Anacleto González Flores. Es un santo que podríamos decir que fue como el ala intelectual de la gesta cristera. Y decía lo siguiente, llama a despertarnos del sueño en la fe, a no ser cristianos adormilados. Entonces decía, en tiempos de plena persecución, hasta ahora nuestro catolicismo ha sido un catolicismo de verdaderos paralíticos, decía, y ya desde hace tiempo. Los paralíticos del catolicismo, dice, son de dos clases. Los que sufren una parálisis total, limitándose a creer las verdades fundamentales de la fe, pero sin pasar jamás a llevarlas a la práctica. Y los que se han quedado sumergidos en los que no hacen nada para que Cristo vuelva a ser Señor de todas las cosas. Y sigue diciendo, y claro está que cuando una doctrina no tiene más que paralíticos, se tiene que estancar. Se tiene que batir en retirada delante de recias batallas de la vida pública y social. Y a la vuelta de poco tiempo tendrá que quedar reducida a la categoría de una momia inerte, muda y derrotada. Eso lo decía en ese tiempo en el cual se atacaba la fe y se quería que Cristo se quite de la sociedad. Dice, nuestras convicciones están encarceladas por la parálisis. Llama a despertarse. Y sigue diciendo, será necesario que vuelva a oírse el grito del Evangelio, comienzo de todas las batallas y preanuncio de todas las victorias. Qué hermoso, ¿no? Esa frase. Será necesario que vuelva a oírse el grito del Evangelio, comienzo de todas las batallas por Cristo y preanuncio de todas las victorias. Hay que reconquistar las franjas de la vida que han quedado separadas de Cristo. Pidamos la gracia de tener esa misma osadía cristiana, esa misma fe viva que tuvieron los cristeros. ¿Cuántas frases de los mártires cristeros cuando decían los niños a sus padres? Mamá, decía José Sánchez del Río, mamá, el cielo está barato. Mamá decía, al cielo quiero ir. Pidamos en estos tiempos en los cuales son tiempos en los cuales hay apostasía en el mundo. Son tiempos en los cuales se avecina el ataque de la apostasía, del renegar de Cristo, del ver a Cristo con ojos puramente humanos, del quitar a Cristo de la sociedad, del quitar a Cristo de la educación, de la familia, de la vida social, que cada uno, desde lo profundo del corazón, sea iluminado por esa bendita luz de la fe, y que esa fe nos haga llevar a la práctica nuestra vida cristiana, viviendo la vida de la gracia, impregnando de esa fe nuestra familia, nuestro trabajo, nuestro ambiente, y que en fin podamos decir algún día, como decía San Pablo, he peleado el buen combate, he conservado la fe. Ave María Purísima,